argentino hablaba. Sí, más ¿Cómo o andás, menos, ¿no? Guille? Bien, ahí andamos, ahí andamos. Tenía bullendo tantas cosas en mi cabeza respecto de algunos de los temas que van a salir hoy, que bueno, no sé, la verdad. Bien, bien. Bueno, vamos a ver qué sale. Bastante, va a ser un educativo, porque es como Sí, bastante sí, jugoso, tal pero acá cual. no hay para tirarle palo a nadie. Esto es todo. Tal cual, sí. No vamos a regañar a nadie hoy. Esto es un perfil re tranqui, ¿viste? Como más pedagógico. Claro, sí, 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 esta Así vez que no. volvemos a Claro. tranquilizarnos, claro, está ahí, joya. Son distintos modos de trincheras, ¿te das cuenta? Es como que son maneras de atacar al enemigo, pero a veces uno involucra creencias que tiene la gente arraigadas relacionadas con su identidad cristiana, y es ahí donde es incómodo, pero bueno, uno lo hace como puede, digamos, pero hay que decirlo, Mm, no hay que dejar así. La vez pasada con la Iglesia Católica fue para mí divertido, porque conozco de eso, me encanta, seguí leyendo y seguí enterándome de algunas cosas. Pero bueno, sí, el tema es que a veces hay que incomodar desde diferentes lugares, pero siempre vamos a sí, incomodar porque la verdad no es lo que el corazón humano está dispuesto a asimilar de buenas a primeras. es verdad eso, Guille. Ya empezaste así, Empezamos, arrancaste como si ya tuviéramos el programa, todavía ni saludamos ni nada. bueno, saludemos. ¿Qué tal, gente de cristianos prosumidores y de nuestro canal, Guillermo Álamos, Teología y Reflexión? Buenos días a todos. Bueno, arrancamos un programa que va a estar buenísimo con Guille. También buen día a todos los que están, bueno, buen día, buenas noches, a la hora que estén escuchando El nuestro diferido. programa. Y bueno, exactamente, esto es lo bueno de Internet, ¿no? De poder escucharlo en el momento que uno quiere, a la hora que uno quiere, en el país. Ah, pará, se quería ir internacional. Sí, ¿por qué no? Sí, sí, Puede sí. ser que estén escuchando amigos de Chile, amigos de Paraguay. Bueno, nos pueden poner ahí, si nos están escuchando de lejos, nos pueden comentar. Ujú. Bueno, Guille, el tema de hoy es muy pedagógico. Estábamos hablando que no va a estar tan peliagudo en ese sentido, pero sí tiene unas aristas bastante complicadas en donde nos vamos a tener que meter con lupa para poder entender por ahí y distinguir ciertas cosas que son muy de especulación también, porque no tienen que ver con Sí, esto, vamos a decir que vamos a hablar medio sí. como Tetris. Presentación, título. La muerte, la muerte, pero para tranqui, ya se está, Sí, sí, está sí, acá sí. apagando. Es un Prendan, tema prendan. para, sí. Vamos a hablar de la muerte, pero también vamos a hablar a nivel cristiano que dice la Biblia sobre la muerte, ¿sí? Y Ujú. vamos a poder conjugar un poco, porque están entre las creencias culturalmente por ahí aceptadas o que están Sí, circulando, total. y por ahí lo que dice la Biblia no está en concordancia. Entonces nosotros tenemos que ir Ujú. viendo cuánto de esas cuestiones. Vamos a hablar sobre esos contenidos, por ejemplo, el tema del purgatorio. Vamos a hablar de ciertas creencias que por ahí uno maneja cotidianamente, hasta casi se le naturalizan con respecto a la Ujú. muerte, y la realidad es que como seres humanos reconocemos que van a haber ciertas limitaciones con respecto a ese conocimiento, pero aún así, Sí, de lo que está develado, de lo que sabemos por experiencia también, no por haber pasado la muerte, sino también por experiencia de haber tenido algún familiar, alguna persona, y también de lo que sabemos que nos dice la Biblia, que para nosotros es la verdad, sin poderla comprobar, la creemos, y hay un montón de cuestiones que nos dice sobre el más allá, de lo que nos va a estar esperando. Así que bueno, Guille, empecemos con la muerte. la muerte es el gran problema del hombre porque desde que nace el ser humano, esto lo dicen algunos pensadores del siglo XX sobre todo, el ser humano es el único ser que tiene absoluta conciencia desde el momento mismo en el que nace, desde que adquiere uso de razón, tiene absoluta conciencia de que se va a morir. Todos los demás animales son tan mortales como nosotros, en eso no nos diferenciamos de los demás animales del mundo, pero sí nos diferencia la conciencia, ¿no? Esto que algún pensador con un gusto así trágico y morboso, bien germánico, decía, el hombre es un ser para la muerte, decía. Y la verdad es que la muerte, esa perspectiva certera de que nos vamos a ir un día, de que nuestro cuerpo y nuestra alma se van a separar un día, tiñe, impregna y afecta cada aspecto de nuestras existencias. Lo ignoremos más o menos, está ahí como un fondo, como una conciencia
más o menos clara, todos los días de nuestras vidas pueden ser ese último día en el que, bueno, seamos llamados, como dice la Escritura, a rendir cuentas y a comparecer. Eso también está un poco en la conciencia de la gente, aún de los que no creen, y es un distintivo de lo humano, ¿no? Esta irrupción, este fenómeno, esta situación de tener que atravesar por ese momento, ese trance doloroso que es la muerte. Decía Steve Jobs en un discurso famoso en Stanford, decía, los cristianos quieren ir, aún los cristianos que quieren ir al cielo y esperan ir allá, quisieran ir, pero sin pasar por la muerte. Quieren ir al cielo, pero no Exactamente. se quieren morir. Nadie se quiere morir. Esta es una realidad que, bueno, en principio hay que admitir eso. Y bueno, después vamos a ir al tema de las causas y por qué se Ahí, produce este fenómeno de la muerte. ahí vamos para allá. Pero primero explicarles que si bien nosotros tenemos una conciencia que somos seres finitos y que en algún momento esto se termina, también hay Ujú, un mecanismo de defensa que es paralelo, que nos permite vivir el día a día sin la angustia de la muerte, ¿no? Sin lo que produce ujú, esa angustia de saber que somos finitos y que mañana podemos no estar acá. Ese mecanismo de exactamente. defensa se activa en todos los días. Sí, Nos por supuesto. cuida de que no pensemos en eso, de que nos olvidemos a propósito de la muerte para poder vivir ese día. Realmente es un mecanismo de defensa bastante bien logrado porque la gente puede proyectarse a futuro sobre un montón de cuestiones, puede proyectarse sobre ideas, trabajo, estudio, porque uno sabe que, bueno, el mecanismo de defensa funciona también que Ujú, lo que hace es permitir que nosotros desarrollemos proyectos a futuro, para olvidar un poco esto. Igualmente, con situaciones como las que estamos viviendo ahora, que tuvimos una pandemia, un virus, es como que todo el mundo fue llamado a pensar qué pasa si hoy es mi último día. Creo que sí. no hay persona en el mundo que no le haya pasado esa idea por la cabeza en estos días. Así que es una situación para poder hablar y darle por ahí alguna resolución, ¿no? Si se puede. Sí, absolutamente. Lo que los cristianos salimos a ofrecer cuando predicamos el Evangelio es una garantía, es un certificado de que si les toca partir se van a ir al mejor de los lugares y sin dejar de ser un trance bravo, la muerte, va a ser un caer en los brazos y en las manos del Padre Todopoderoso y amoroso. Pero bueno, justamente se trata de eso, de en qué condiciones estoy yo para enfrentar esa situación y ese momento de tener que partir, y justamente a eso da respuesta el Evangelio, a esa certeza y a esa certidumbre que hace entrar en crisis al alma humana, porque no se sabe, el ser humano no sabe qué hay del otro lado, no tiene noción y tiene algunos temores fundadísimos, dicho sea de pasada, porque ya hablamos desde la Escritura, acerca de lo que viene detrás de ese trance doloroso. Así que justamente el cristiano sale a anunciar vida, transformación y la certeza de una resurrección final. Ya vamos a hablar de eso seguro. Bien, empecemos por el principio, empecemos por Génesis. ¿Nosotros fuimos creados para ser seres mortales? No, en absoluto. La muerte es una irrupción que viene como derivación de que el hombre desobedeció a Dios. Si el hombre no hubiera desobedecido a Dios, no habría muerte. La muerte aparecía en ese condicional que Dios le ponía a Adán y a Eva en el huerto del Edén. El día que pruebes del árbol de la ciencia, del discernimiento, del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces, aparece la muerte como un horizonte posible ante el hombre, pero no como algo que le iba a ocurrir en algún momento, sino como algo que iba a ocurrir si ellos tomaban la determinación, como hicieron al final, de desobedecer a Dios. Así que existía como posibilidad la muerte, pero Dios los había diseñado y les había garantizado una posibilidad de una vida absolutamente indeterminada, de duración infinita potencialmente, porque no se habla en absoluto de que Adán y Eva hubieran tenido algo así como un plazo de expiración. No existía nada de esto en la posibilidad del hombre si llegaba a obedecer a Dios, pero bueno, finalmente desobedecieron. Bien, y después otra cosa que con respecto a la muerte, a la cantidad de vida vamos a hablar, ¿no? Una de Sí, las cosas que nosotros los cristianos cuando leemos la Biblia nos damos cuenta es que las personas en el Antiguo Testamento pareciera que duraban un montón de años. ¿Por qué eso sí, se fue acortando? Y, por ejemplo, ¿qué cantidad de años vivían, por ejemplo, algunos personajes bíblicos vamos a nombrar, y sí, qué sí. cantidad de años vivieron, ¿no? ¿Y cuál fue Sí, el que más años vivió? claro. Empezamos por el récord. Uno de los que más vivió fue Adán, pero no fue él que más vivió. El que más vivió y se transformó en un proverbio que se dice hasta el día de hoy, es más viejo que Matusalén. Matusalén vivió 969 años
literales, porque acá van a venir las doctrinas liberales, no, que es simbólico, o que los días duraban menos, o que los años duraban menos. No, el cuerpo humano estaba preparado, todo el sistema inmunológico, toda la resistencia, seguramente la solidez de los huesos, todo estaba preparado para garantizar una duración mucho mayor del cuerpo humano y probablemente de otros animales también, no lo sabemos. Pero el tema es que la corrupción va siendo un proceso de avance sobre el planeta y en especial sobre la cabeza de la creación, como lo dice la Escritura, que lo es el ser humano, es la cabeza de la creación. Enferma la cabeza por el pecado, se corrompe y se echa a perder toda la creación entera. Cuando decimos la creación decimos el universo o multiverso o lo que te diga tu teoría favorita de astrofísica. Todo resulta trastornado y afectado por la desobediencia del hombre, que es la cabeza de la creación. Acá no hay seres de otros planetas ni de otras dimensiones. El ser humano es la cabeza de la creación por decisión de Dios, porque solo el ser humano, entre todos los animales, hoy hablábamos de lo que nos unía a ellos, ahora hablo de lo que nos diferencia. Solo nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que, bueno, eso hay que decir en cuanto a la muerte. La Bien. muerte va avanzando y la vida humana se va acortando, pero de esos 969 años vamos viendo que conforme se acercan los plazos del diluvio y va avanzando la historia, va bajando, pasan 800, 600, 300, algunos patriarcas vivieron 250 años, pero ya va bajando, 120, algún patriarca de los más famosos, ¿no? De Abraham, Isaac y Jacob. O sea que la vida humana va llegando a un plazo que ya es más manejable aún en nuestro contexto y en nuestras coordenadas biológicas e históricas. Así que bueno, Bien. se va acercando a la normalidad, digamos. Y viste que, por ejemplo, en cuanto a esa diferenciación que hiciste con respecto a los animales, ¿sí? Ujú. Aparte de que nosotros fuimos creados a imagen de semejanza de Dios, la Biblia nos anuncia que Dios inspiró de su espíritu adentro nuestro, que nos dio de su espíritu. Es algo que es diferente a los animales, ¿no? ¿Los animales tienen espíritu? Claro, no tienen vida espiritual, tienen espíritu en el sentido más físico de aliento de vida, digamos, tienen el soplo de Dios, pero lo que no tienen es esa conciencia de poder tener una vida espiritual como la tienen los seres humanos, y probablemente acá está la discusión teológica, no nos vamos a volver a meter en el mismo asunto, pero el libre albedrío venga en el combo de esa imagen y semejanza con Dios, y los animales claramente no tienen libre albedrío, están como si fueran programados, tienen un software. Por eso cuando hablan, la mamá tigre no se come a sus hijos, sino que los defiende hasta el último aliento. Es Sí, porque viene con instintivo. el software, digamos, de defender a sus crías, aún arriesgando su propia vida, o como hacía, ¿no? Esa gacela que se exponía a las fieras para que se la comieran a ella y no a sus crías. Digamos, el ser humano no está programado, no tiene un No. software, tiene, para bien o para mal, algunos dirán que para mal, el libre albedrío. Eso también forma parte de nuestra imagen y semejanza con Dios. Nosotros somos responsables y tomamos determinaciones. No así los animales. Los animales, podemos decir, son vidas almáticas, son pura emoción. Y ya te digo, todo esto viene como programado, viene genéticamente determinado. O sea, un lobo tiene actitudes de lobo, por más que se disfraza de humano cuando lo domesticás y lo transformás en perro, por ejemplo. O sea, es un lobo humanizado el perro, digamos. Pero en el fondo sigue habiendo instintos y sigue habiendo reacciones. Por ejemplo, el dueño es el macho alfa de la manada. Por eso tantas fiestas y tanto, ¿no? tanto ruido cuando vuelve su dueño después de ir a trabajar o al estudio, porque están las actitudes del software del lobo ahí. Entonces está reconociendo al líder de la manada, que es su dueño, el que le da de comer. Entonces, el ser Bien. humano no tiene nada de eso, digamos, es otra cosa. Hay una indeterminación en la naturaleza humana, si queremos, producto de que somos personas libres. Bien. Guille, también te quisiera preguntar con respecto al espíritu, si en la Biblia nos dicen el por qué Dios diseña al ser humano con la posibilidad de tener una vida espiritual, ¿no? Y ¿para qué? Sí, el ser humano fue creado para relacionarse de manera voluntaria con Dios. Esto es un tema que lo hemos dado vueltas ya por varios lados, le hemos entrado. El hombre es un ser dependiente. El hombre no es completo en sí mismo, no fuimos diseñados para ser autónomos. Tenemos necesidad de Dios como de nuestro Padre, y no solo como de nuestro Creador. Salimos de sus manos, somos producto de su sensacional diseño e inteligencia de Creador, pero además estamos llamados a tener intimidad con Dios, a tener una relación con Dios, a confiar en Él, a buscar de Él, a hablar con Él, contarle nuestras cosas, nuestros deseos, inquietudes, miedos, angustias. Y Él nos escucha. Eso es lo que estamos llamados a vivir y eso es lo que fue roto por el pecado.
Así que eso es la vida espiritual, ¿no? Tener la posibilidad de relacionarnos con un Dios que producto del pecado también se volvió para nuestros ojos físicos un ser invisible, un ser que no podemos percibir, pero que antes del pecado, antes de la caída, Dios se manifestaba cara a cara a los seres humanos. Ese era el diseño perfecto de Dios. Estamos ante una especie de plan B de Dios, si querés decirlo de alguna manera, porque el hombre eligió la desobediencia y Dios, en todo ese proceso que empieza desde Génesis y culmina en Apocalipsis, trabaja por restaurar esa unidad espiritual rota entre Él y nosotros por el pecado de los hombres. Y eso es la vida Bien. espiritual. O sea que Dios había diseñado al ser humano como una de sus creaciones, porque entre sus creaciones, que hay un montón, Ujú. también previa a los hombres está la creación de los ángeles, ¿no? Sí, sí, Es interesante en tema. ese, sí, yo te quería preguntar específicamente con respecto a poder hacer una diferenciación. ¿Ellos Sí, son espíritus también? son seres espirituales y son, por definición, acá nos sale el filósofo medieval, ¿no? Por esencia y definición, el ángel es un ser espiritual no corpóreo, ¿eh? Salió de Santo Tomás ahí. Pero bueno, más allá de si esencia o no esencia, porque ahí entramos en todo un divague filosófico que no viene al caso, a Sí. mí no me gusta la palabra esencia, me parece una linda metáfora, pero punto, para no meternos otra vez en la cuestión de los universales, si existen o no existen. Bueno, el tema es que los ángeles no necesitan, ni tienen, ni tendrán jamás un cuerpo, porque fueron diseñados como seres puramente espirituales. Así que ahí está Bien. la gran diferencia entre nosotros y los ángeles, pero como dice el Salmo 8, refiriéndose al ser humano, y también, en parte refiriéndose a Jesús, le hiciste poco menos que a los ángeles. Quiere decir que hay muchos paralelismos y semejanzas entre nuestra función y nuestra naturaleza y la de los ángeles. La gran diferencia, nosotros necesitamos un cuerpo para ser plenos y tanto en esta vida como en la futura vamos a seguir teniendo siempre un cuerpo. Bien, Guille, una de las cosas que me gustaría que, esto no es tanto para los cristianos, sino para a nivel general, ¿viste? A nivel conocimiento general. Viste que hay Ujú. muchas teorías y mitos griegos, romanos, sobre el contacto entre los dioses y los seres humanos, ¿no? Y Ujú. como esa conjunción dentro de los mitos en donde a través de ciertas relaciones se tiene un ser mucho más poderoso, que es una conjunción entre Dios y Sí, humano. uy, Bueno, eso viene a nivel cultural, viene perfilando desde tantos lados, o sea que circula tanto, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con los superhéroes y los cómics, al final terminaron como reproduciendo un poco esa teoría, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad en la Biblia de que nos comente algún tipo de relación o algún tipo de sujeto entre Dios y los hombres que se pueda reproducir? Porque nosotros, como cristianos, sí, sabemos que Dios utiliza el vientre de María y crea a un ser que es espíritu, o sea, crea el ser, no lo crea, no vamos a decir crea. Dios se encarna, vamos a decirlo así sí, sí, sí. porque creo que es más justo. Engendrado, Eh, no creado, dice el credo. Exactamente, bueno, por eso Dios se encarna en el vientre de María y toma cuerpo. O sea, Ujú. lo que es la divinidad de Dios toma cuerpo adentro del ser humano sin necesidad de una relación física o sexual entre el hombre y Dios, ¿no? Porque fue una situación en donde fue por un milagro, ¿no? Que Sí, María, sin total. conocer varón, queda embarazada, o sea, está embarazada del Espíritu Santo. Así que la idea es ¿hay en la Biblia alguna teoría, algún momento en donde se pueda llegar a perfilar esa teoría que estaban los mitos griegos, los mitos romanos antes Sí, de la sí. concepción de Jesús? Sí, es interesante porque da para un montón de desarrollos esto. El ser humano siempre aspiró a recuperar su estatus dentro de la creación y su dominio de las cosas físicas, como cabeza de la creación. Ahora bien, estamos caídos, ya no somos lo que éramos, no somos lo que era Adán, las mujeres no son lo que fue Eva antes de la desobediencia. Entonces todos esos predicados y atributos que Dios quiso darle al hombre están opacados, están enturbiados por esa pecaminosidad que nos es congénita y que nos es connatural a todos nosotros como humanos, desde Adán y hasta el fin de los tiempos y cuando Dios nos redima de esta naturaleza. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Compone mitos y narraciones que lo
esto está bueno analizarlo desde el punto de vista cultural, ¿no? Que nos reposicionen y que nos suban el ego, por lo menos, haciéndonos imaginarnos tener esos poderes, muchos de los poderes que Adán y Eva tuvieron, y algunos de los que se nos prometen para el futuro, como esto de trasponer los límites del espacio, que está prometido a futuro, pero que no era un atributo de que gozaran Adán y Eva. Por lo menos en el relato bíblico no nos consta. Bueno, hecho ese paréntesis culturaloso y qué sé yo, y de salvar un poco a los cómics, psicologizando un poco por qué la génesis de los cómics y la necesidad de que haya superhombres y superhéroes y superheroínas también. Bueno, ahora vamos a lo que dice el relato bíblico y a lo que se ha especulado en torno al relato bíblico, porque da muchísima tela para cortar. Creo que te estás refiriendo a Génesis capítulo 5 y 6, ¿no? Cuando los Sí, hijos de los hombres y los sí. hijos de Sí, Dios, porque y eso las hijas dentro de de los lo que es hombres. la cultura cristiana está Claro, bastante extendido y sí, siempre te vas a encontrar con la posición que es tan mitológica, ¿no? Como sí, para sí, creer e informar mal a los cristianos. Entonces, estaría bueno, por un lado, desterrar un mito que se está queriendo sí, adentrar entre los sí, cristianos, y por otro lado, para también explicar por qué dentro de lo que es la psicología humana, esta necesidad de reposicionarse, viste como la Biblia mm, dice que el sí, espíritu del hombre tiene como esta sed de trascender, o sea, no sí, es como uno no quiere terminarse. Y es por eso, porque nosotros sabemos que fuimos diseñados para más. Entonces es ahí donde el deseo del hombre sigue proyectando, y eso es una tendencia que se ve en todo ser humano, ¿no? De tal querer cual. seguir avanzando, de trascender. Ujú. Y bueno, y esto también yo veo que como que el ser humano, sabiendo que es la que, sabiendo en el sentido de que teniendo a disposición la naturaleza para hacer lo que quiera en esta tierra, el hombre se sabe dueño, se sabe aunque no venga de ningún lado, ¿no? Se sabe y tomó las atribuciones de dueño de Sí, sí. todo, y agarró, sacó, qué sé yo. Hoy en día es inquilino el ser humano. El dueño Y es otro. bueno, Ya vamos a charlar de eso. claro, sí, 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 es verdad. Bueno, eso también contalo, pero Sí, sí. pará, no te me vayas. Claro, vamos Explícame lo a de los los, nefilín, dale, dale ay, por vamos a ahí. los híbridos, esos entre ángel y Dios. A ver, querido pastor internético, youtuber que estás mirándome del otro lado, muchacho, seas mexicano o de donde quiera que seas, durante toda la tradición de la lectura de las escrituras, ha habido dos bandos en la lectura de lo que quieren decir estos nefilim, estos gigantes que surgen antes del diluvio. Génesis capítulo 6 aparecen mencionados, producto de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Como en la Biblia es usual decir por los ángeles hijos de Dios, pero cuando usual digo una o dos veces, tampoco es que aparece 14 menciones de ángeles mencionados como hijos de Dios. Entonces lo que ellos dicen es que hubo una unión entre ángeles y mujeres, y que eso habría determinado la caída, dicen algunos, otros dicen que no, que ya eran ángeles caídos, cosa extraña llamar hijos de Dios a ángeles ya rebeldes, en rebelión, caídos, que ya se habían sumado a la rebelión de Satanás. Es un mejunje, es una mezcla total, pero el resultado es una narrativa que impacta. Entonces ahí están los youtubers, los pastores con vocación frustrada de youtubers, diciendo, sí, claro, los ángeles se unieron a las mujeres, estos depravados, como si además Dios les hubiera provisto de con qué. Claro, Hay que ser crudo a veces, ¿no? Pero la verdad, sí. los ángeles no fueron provistos de eso que son órganos que nosotros damos un sentido y una utilización. Los ángeles no están sexuados. Los ángeles no son de Y sexo masculino, ¿me entendés? de hecho sí, sí la Biblia nos dice que cuando nosotros vamos a ser Mm, como los ángeles en ese sentido, que en el claro, futuro nuestro cuerpo transfigurado no va a ser sí, sexuado tampoco. tal Entonces cual, eso. nos da información que nosotros podemos aplicar también al poder comprender cómo están diseñados los ángeles. Claro, Pero pero como igual, son seres sí. espirituales, Guille, yo te Mm. tenía que preguntar, no te iba a Sí, pero dejar igual, ir ¿sabes qué tan cómodamente argumento? por la tangente. Claro, pero ¿sabes qué argumento dicen? Los ángeles de ¿Qué? Dios en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Toman ese complemento como un determinativo y dicen, los que son de Dios y están en el cielo. O sea que los que no son de Dios y están caídos sí pueden tener sexo con seres humanos. Y ya te digo, la teoría es absurda porque incluso mezclan demonios con ángeles, dicen que en realidad los que sí pueden tener sexo son los demonios. Y hasta, ya te digo, hay mezcla de varias mitologías circulando por ahí. La Sí, del incubus, el sucubus. Me da cosa ver que eso, lo hablamos el otro día, ¿no? Es como esto sí. está circulando de nuevo y aún en las redes sociales de cristianos. Estamos Es todos que por locos. eso te digo, Guille, Es una hay que hablar de embriaguez, esos es temas, hay que una hablar de esos temas, porque confusión es una total. diferenciación
que tenemos que hacer específicamente, cortar de mambo, pero ¿por qué es lo que dice la Biblia con respecto a Sí, eso? La Biblia nos anuncia ciertas cuestiones como para que nosotros podamos identificar rápidamente que eso es un mito, que es una teoría que está circulando y que hay que cortarla de raíz, sí, y hay un ¿no? librito, ahora hay gente que están recomendando, bueno, están los cristianos eruditos, ¿no? Que dicen, lee la Sí, Didaché o cosas así. Si querés leer la Didaché, léela, no hay problema. Ahora, no hagas de eso tu segunda Biblia. O sea, tomala no. como un texto informativo sobre los primeros siglos del cristianismo, etc. ¿Querés leer el libro de Enoch? Lee el libro de Enoch. Es un volumen bastante importante, está hecho de fragmentos inconexos que fueron reunidos bajo el nombre Libro de Enoch. Parece claramente que es postexílico y que data de la época de los griegos y ya entrando en el dominio de los romanos. O sea, son varias cuestiones que están ahí flotando. Expresa algunas esperanzas mesiánicas de los israelitas que ya estaban muy vigentes y muy fuertes, hablando de cultura, ¿no? Sí, Pero al mismo tiempo es como que trata de tender un puente entre la caída de los ángeles y el surgimiento de estos seres nefilim que menciona la Biblia como los gigantes, que produjeron un escenario de violencia y originaron en Dios la idea de exterminar al género humano en las aguas del diluvio. Entonces hay como un puente que se trata de entender y aún hay genealogías en el libro de Enoch. Yo no puedo entender cómo algunos se toman en serio esto. Genealogías textuales que van desde los ángeles caídos hasta estos gigantes. O sea, es un es que, delirio absoluto, una mitología total. Es claro. un periodo más o menos. Viste que la vez pasada hablamos un poco sobre la importancia de tener la Biblia y de saber de los libros que son canónicos y de los libros que son considerados por nosotros como que ya está cerrado el canon y no tienen por qué entrar, pero que en otras Biblias te vas a encontrar con esos libros deuterocanónicos, como se los llama, Sí, y que sí, nosotros dijimos que no los consideramos como parte de la inspiración bíblica porque se contraponían con enseñanzas bíblicas cristianas del resto de la Biblia. Y como Dios no tiene ningún punto de incoherencia, nosotros delimitamos rápidamente que ahí había una herejía. Es decir, sí, en tal este cual. específicamente también. Sí, sí, Eh, sí. Sí, hay que decir que, digamos, el argumento que se agarran algunos de los que creen que algo de lo que dice el libro de Enoch, a saber, que hay posible interacción sexual entre ángeles y humanos, parece tener un respaldo en la epístola de Judas. Eso es lo máximo que puedo decir en favor de esa hipótesis, que es estrafalaria por donde la mires. Además, una cosa es que en la Biblia se cite un texto, y otra cosa es que ese texto sea inspirado. Por ejemplo, los textos históricos, el que los hojeó más de una vez habrá dicho, esto no figura en la historia de los reyes de Judá, son libros que son usados como fuente o que son aludidos. Hay como una intertextualidad en la Biblia, hacia textos que no llegaron sí, muchas veces a nosotros. Esto no figura en el libro del vidente fulano, digamos, son cosas que están mencionadas en la Biblia, pero que de ninguna manera quiere decir que tengamos que ir a hacer allá. arqueología hasta descubrir el libro del vidente fulano o de los reyes de no sé dónde. Simplemente te está diciendo cuáles son las fuentes en las que se basa él para contar algo, o dónde está contado más in extenso algo que él se limita a resumirte como narrador. Pero bíblicamente lo que tenemos que aceptar es lo que está, es lo bíblico, es lo inspirado. Y el libro de Enoch Bien. es una extravagancia insólita. Mira, los ángeles, estos nefilim, estos híbridos, estos gigantes, ¿sabés cuánto medían según el libro de Enoch? Bueno, 2.300 metros de altura medían. O sea que la sierra de la ventana les llegaba hasta la cintura a estos señores. no, 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 se fueron de mambo, ¿viste? Bueno, digo, para que Pero se sí, quedara claro que era nosotros mitología esto, ¿no? nosotros tenemos en la Biblia relatos de que los gigantes sí existieron. Con esto no estamos diciendo que no existan los gigantes, sino que no fueron producto de esa teoría que anda circulando de la unión entre seres humanos y ángeles, sino que Exactamente. es otra propiedad de la raza humana, de lo que Dios había Mm, creado como ser humano, que también se fue deformando, se fue como el sí, tema sí, sí, de sí. los años de vida, ¿no? Pasó como Sí. eso, Y y hay una así mezcla como el ser entre humano. hijos de Dios e hijas de los hombres. Ahí están los descendientes de Set, los hijos de Dios, y los hijos de los hombres son las descendientes de Caín. Esto que en la Biblia se llama en el Nuevo Testamento yugo desigual, y que en el Antiguo Testamento aparece un montón de veces. Y pecó Salomón al unirse a mujeres extranjeras. Es común, muy súper común, esto de que un cristiano o un piadoso, para hablar del Antiguo Pacto, no se Sí, debe, bajo ningún concepto, mezclarse con gente que no esté comprometida en las cosas de Dios. Así que yo creo que lo que el relato quiere enfatizar es eso, y producto de muchos yugos desiguales de la época actual,
tenemos a la mitad de las estrellas del rock and roll y de Hollywood en Estados Unidos. Muchos de ellos son producto de esos yugos desiguales. Y son también nefilim, son gigantes en cuanto a la influencia que proyectan sobre la cultura, y es una influencia perversa, y es una influencia violenta, y es una influencia sumamente negativa para la cultura. Y fueron hijos del yugo desigual. Apuntecito más hermenéutico que me permito hacer. Bien. Bueno, y ahora vamos a entrar a un poco más a, ya habiendo diferenciado que nosotros somos seres espirituales, ¿no? ¿Qué pasa en el momento de la muerte? ¿Qué es lo que muere? ¿Sí? ¿Y qué pasa con el espíritu? Ahora vamos a ir, Sí. no sé si entrar desde lo que es el Antiguo Testamento, porque hay una teoría, Sí, vamos a hablar de eso, pero sí, primeramente vamos a explicar paso por de algo paso. general, ¿no? Del cuerpo en general, y después vamos a lo que es el Claro, Antiguo Testamento y a lo que es el Nuevo. claro, claro. Cuando Adán y Eva prueban del fruto de la ciencia del bien y del mal, probablemente esperaban la muerte instantánea en el sentido de caerse yertos los dos. Y eso no ocurrió, por eso Eva se sintió envalentonada e invitó a comer también a Adán. La verdad es que la muerte fue instantánea, fue absolutamente instantánea porque ambos se cayeron de su dimensión espiritual y de su relación con Dios de manera instantánea. Tal es así que se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron porque ya había sido mancillada su espiritualidad y la culpa había entrado a jugar su juego. La culpa es hija del pecado. Sin pecado no habría culpa, no habría mala conciencia enturbiando y complicándonos la existencia a los seres humanos. No habría problemas en la relación entre el hombre y su sí mismo, digamos, y su yo. Bueno, todo esto irrumpe, ni bien el hombre y la mujer pecan, así que se rompe la relación perfecta y la armonía con Dios, y la vida espiritual del hombre inmediatamente muere. Así que esa es la primera muerte, podemos decir, que está registrada en las páginas de las Escrituras, y es instantánea, como Dios había prometido. Así que ahí hay una primera respuesta respecto de lo que es la muerte. Bien, es instantánea. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vemos que pasa cuando hay muerte? Claro, El cuerpo, se separa el cuerpo, el alma y el espíritu. De hecho, vieron que se dice, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu es el hombre. Algunos dirán cuerpo, alma y espíritu. No es tan tripartito, es cuerpo, alma y espíritu. Hay como una especie de álgebra ahí, ¿no? Para definirnos un poquitito más aproximadamente respecto de nuestra naturaleza. El cuerpo va muy unido al alma. Por eso también es un error decir carnal, por lo que atañe al cuerpo en sentido físico. Algunos dicen pecado carnal, como si hubiera pecados no carnales, ¿no? Los pecados son todos carnales, orgullo, no sé, vanidad, todo eso son gula, todos son pecados carnales, porque no hay pecado no bien. carnal. Todo Y atañe a lo esa que tiene que dimensión de ver cuerpo-alma. con alma, nosotros hoy en el siglo XXI lo podemos considerar como esto que hablamos de la conciencia, ¿no? Que en Sí. filosofía podemos decir Ah, la conciencia, el sentimiento de sí mismo, que recién habías hablado, la memoria, estaría todo eso dentro de lo que es el alma, los sentimientos, las emociones, todo eso estaría dentro de ese alma. ¿Qué pasa cuando la exactamente. persona, el cuerpo, o sea, se va desintegrando, mientras va, o sea, la Biblia dice que el polvo vuelve al polvo, o sea, el cuerpo empieza a producirse el efecto este ¿cómo se llama cuando algo? Descomposición, sí, la corrupción. Descomposición, La gracias. corrupción de la ¿Y carne. qué pasa con el tema del espíritu y la conciencia de la persona? Según la Y, revelación, claro, ahí empieza el tema de la revelación progresiva, porque eso en el antiguo pacto no quedaba tan claro. Hay algunos vislumbres sueltos, por ejemplo en la historia de Samuel apareciéndosele a Saúl, pero en general es una revelación más del Nuevo Testamento, esto bien, de que el alma tiene una continuidad de la conciencia aún después de la muerte. O sea, con esto de reposarás con tus padres, etcétera, que se dice tan a menudo en el Antiguo Testamento, no se debe entender que la conciencia deje de existir. Ese reposo no implica una supresión o una extinción de la conciencia de sí. Así que hay que tener en cuenta, cuando te mueras vas a tener perfecta conciencia de quién eras y de quién seguís siendo. Así que eso sigue, exactamente. eso perdura. Aunque estés separado Bien, de tu cuerpo, que es fuente de tantas emociones, angustias, ansiedades, bueno, hambre, frío, no, todas esas cosas que nos acontecen desde el cuerpo, y tantas cuestiones, bueno, hormonales. La gente sabe que muchos estados de ánimo y muchas cuestiones nos vienen por ese jugo que anda por ahí circulando en nuestras venas,
y hacen que nuestra alma se sienta de un estado anímico o de otro, por ahí más melancólico, más ansioso o más propenso a enojarse. Pero bueno, esa unión no es tan necesaria al alma para tener conciencia de sí. Por lo menos eso es lo que nos dicen las Escrituras, y eso queda más en claro en el Nuevo Testamento. Hay una Bien. pervivencia de la conciencia después de la muerte también, de la muerte física. Y esto tendría sentido también por el hecho de que en el momento en que nosotros nos reencontremos con nuestro Creador, Él nos va a traer a la memoria de todas aquellas cosas que nosotros hicimos, tanto como para bien como para mal. En el caso de cosas que hayamos hecho desagradables y en contra de Dios y de su obra, va a haber un castigo, ¿sí? Y en el caso de que hayamos hecho cosas agradables a Dios y, y, y consideradas por Dios buenas, va a haber un galardón. Entonces, Dios dice como que nos va a juzgar según las obras que hicimos durante nuestra vida en este cuerpo, ¿verdad? Exacto, sí, exacto. Eso es textual y está muy bueno que el énfasis del texto bíblico, ¿no? Como diciendo, vas a ser juzgado por lo que hiciste mientras estabas adentro del envase. Como diciendo, no vas a ser juzgado por nada que te suceda fuera ya de ese envase, ¿no? Esto para eliminar de pasada todas esas especulaciones que nacieron producto de una religión que ha sido muy pilla en cuanto a todo esto, a especular con poder hacer cosas post-mortem. Y ya nuestra actuación está cerrada después de nuestro paso por este mundo y en la carne o en el cuerpo, como dice la Exactamente. Biblia. Está muy buena Es esa como apreciación que de la Biblia. el tiempo del examen se termina cuando empieza el tema de la muerte. O sea, una vez que vos pasás Exacto. la puerta de la muerte, se terminó Ya el se examen. terminó. O Se sea, el levantaron las juicio. hojas y empieza la evaluación. Exactamente. Bueno, esto está bueno para eliminar un montón de concepciones erróneas acerca de lo que Dios va a juzgar de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos, como para tomar ese juicio, ¿no? Pero en el trono blanco. Y también para saber, ¿no? El tema de si nosotros pasamos a vida eterna o a condenación perpetua, porque Sí, sí. habría según ese juicio, según esa valoración que Dios va a hacer, habrían dos posibles recorridos, ¿no? Dos posibles lugares, dos posibles situaciones. Solo dos, en principio. Y si Bien, nos atenemos más a la revelación del Nuevo Testamento y a la proclamación del Evangelio, más dos que nunca. Porque por ahí perfecto. la Bueno, duda de alguno puede llegar a surgir en cuanto al tiempo precristiano, pero cuando ya la palabra de Jesús es suelta, la palabra de la cruz, la palabra de la fe en la redención operada porque Cristo murió por tus pecados y por mis pecados, una vez que eso ocurre, tu decisión va a ser la que va a determinar para qué lado te vas a ir. Sea cual sea tu tu teología, decisión tu en soteriología, esta tierra, claro, en esta tierra y en el cuerpo, como decíamos recién, en claro, lo que porque hayas eso decidido. también. Hay muchas personas que por ahí especulan con la idea de que va a haber como una segunda oportunidad, ¿no? De volver a la tierra, ¿sí? Y de poder, no sé, hacer otras cosas y recomponer lo que haya hecho mal antes. En cuanto a esto, ¿qué dice la Biblia? Dice que Nosotros, sí, la muerte y después el juicio. Eso dice la la carta a los muerte, después hebreos. el juicio. Se O terminó. sea que reencarnación, No, se acabó. tachalo de la lista. Y tachá también limbo, purgatorio, todo lo que implique una chance post-mortem, tachalo de tu lista. No existe, es mentira, es Porque no es mitología. bíblico para nada. No hay ninguna Ujú. parte en la Biblia que pueda sostener alguna de esas teorías sobre que después de la muerte hay alguna posibilidad de que se juegue algo que no sea el juicio. No, Exactamente. muerte, juicio. Es así designado para todos los hombres. Exacto. Perfecto, Guille, está más que claro. ¿Qué Ujú. pasa con respecto a lo que es la gente en el cuerpo? ¿Viste? Porque se puede sostener, Mm, esto te lo pregunto, sí, sí, ¿para sí. dónde va a ir? No sé qué va a venir, pero a ver, escuchamos. Da pobre Guille, te pongo en cámara. ¿Se puede sostener una espiritualidad, una relación con Dios, si Mm, yo en mi cuerpo estoy teniendo una vida por ahí eh, licenciosa, ¿no? Una vida por ahí inmoral en ciertas sí. cuestiones? Yo, por ejemplo, puedo estar haciendo con mi cuerpo cosas malas, cosas que yo sé que a Dios le Mm, desagradan, pero a nivel espiritual tener una buena relación con Él, ¿se puede tener ese tipo uh, de relación? hubo otra doctrina de eso. Vos sabés que Por muchas eso variantes te digo. gnósticas
decían eso, gnósticas. claro, no aparecen aún en Borges, porque dan para jugar con narrativas que sorprendan al lector, ¿no? Como decir, voy a ir al lupanar para que mi alma en el cielo sea regenerada, cosas así. La verdad es que la Biblia dice que, es muy claro en esto, en la Escritura, si sos cristiano, si tu cuerpo, si tu alma, si tu vida fueron entregadas a Dios, pertenecen a Él. Es un templo, el templo de Dios, la iglesia de Dios, somos nosotros, son nuestros cuerpos. Ahora que estando en cuarentena estamos mucho reflexionando sobre esto, que la verdadera iglesia somos nosotros y que los templos son nuestros cuerpos. Estamos Sí. en la de la localización. Bueno, aprovechemos para profundizar en esa conciencia. Tu cuerpo debe honrar a Dios y es un territorio consagrado. Acá no hay que ir a tirar agüita lustral o tirar agua bendita o consagrar una parcela para que sea la iglesia de Dios. Tu cuerpo está consagrado y es propiedad de Dios en el Espíritu Santo. Porque Dios en la Biblia nos dice que Él no habita en templos creados por manos humanas, ¿no? Hechos por seres Exacto. humanos. Pero Él se diseñó el templo, porque nosotros fuimos creados por Dios y con las condiciones de espiritualidad como para que Él pudiera tener una relación tan íntima con nosotros como para poder estar en nosotros espiritualmente. Ujú. Entonces, Él se diseñó este templo. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, y tenemos en la capacidad de diseño de Dios, ya nos dio la posibilidad de tener esta posibilidad de estar Él dentro nuestro. Él se diseñó su propio templo. Así que en ese sentido es bíblico y es, o sea, nuestro cuerpo, Dios tiene una intención con nuestro cuerpo, no solamente que tiene la intención espiritual de tener una relación con nosotros, Guille, sino Sí. que Dios tiene una intención con nuestro cuerpo. Él no lo descartó como contaminado, como... Viste que hay esas teorías que dicen Sí, que sí, el sí, cuerpo sí. es malo, entonces yo me Claro, el tengo que gnosticismo. autocastigar, porque si mi cuerpo es malo, me Muy lleva a bueno, cosas malas, entonces yo me autocastigo, me muy autoflagelo bueno. para que, Ya, para ascender en mi espiritualidad, Guille, por eso te claro, lo el trato digo. duro del cuerpo que profetizaba Pablo que iban a profesar los que iban a apartar de la fe a los creyentes sinceros. Culto a los ángeles, trato duro del cuerpo, todas estas cosas parecen piadosas, decía Pablo, pero ojo, es carnal esto. Entramos a definir carnal desde el punto de vista bíblico, no desde nuestro sentido común. A veces cuesta deshacer el sentido común cuando toda la cultura galvaniza sentidos atribuidos a frases o palabras de la Biblia, por ejemplo, talentos. ¿Quién dijo que los talentos eran bailar o cantar? A mí en la Biblia no me consta eso. Bueno, estamos hablando de estas cosas, ¿no? Y queda tan centrado en eso que la gente piensa, ah, ya está, se refiere a eso. Y no se refiere a eso muchas veces. Esto se transformó en la doctrina gnóstica y no pasaron ni 20 años hasta que se empezó a formar el corpus del gnosticismo. Son filosofías que vienen de Oriente, que tuvieron mucha fuerza en Grecia, los famosos misterios órficos. Ya estaba desde siglos antes de Cristo toda esta idea de que el cuerpo era malo. Esto aparece en Pitágoras, que se repite también en Platón. Soma, sema, en griego quiere decir el cuerpo es una tumba. Para colmo las palabras se asemejan mucho, ¿no? Soma, sema, cuerpo, tumba. Entonces ellos Sí, decían, el alma está aprisionada, está encadenada. Todo esto aparece también en la película Matrix. El sí. cuerpo es una cárcel, lo que te libera es la mente. Entonces la mente, asimilan el espíritu a la mente, a la mentalidad, al cerebro, a la racionalidad. Y lo que aprisiona a esa racionalidad, constriñéndola a las leyes de espacio y tiempo, es el cuerpo. Entonces el cuerpo es esa cárcel que hay que romper en orden a ser libres y a poder pensar las cosas en modo Dios, como hace Neo en Matrix. Bueno, todo esto Mm. es muy antiguo y viene desde la época de los misterios órficos y de muchas sabidurías orientales que consideran que el cuerpo es malo y que el cuerpo es una prisión y que las almas son libres en la medida en que son justamente desencapsuladas o se salen como de la vaina de la semilla, ¿no? Y explotan hacia su libertad inmaterial. Pero la verdad es que Dios nos diseñó para tener un cuerpo. Esa es la realidad Sí, bíblica. y en cuanto a en cuanto al trato del cuerpo, suponer, eso puede hacer que yo tenga, logre un mayor grado de espiritualidad. Por ejemplo, nosotros hemos visto que hay personas que, por ejemplo, se van a vivir a monasterios y que en ese lugar se vestían de una cierta forma, comían lo peor como para
Eso, Sí. en ese sentido, ¿eso los hacía más espirituales o me puede hacer más espiritual ese tipo de trato al cuerpo, el aislamiento y el ascetismo? Exactamente. Ahí retomamos la argumentación donde la habíamos dejado extraviada, pobrecita. Bien. Claro, sí. El tema es ese, que todas esas sabidurías mistéricas, toda esa cosa oriental de que el cuerpo es malo, se traslada en el sistema religioso que se empieza a introducir en el cristianismo ya en los días de Pablo, o sea, siglo primero del cristianismo. Desde ahí No ya es que viene esta esperó herejía. varios siglos, no, ya empieza a entrar ahí. Y Fue una ya de las el primeras. Evangelio de Juan tiene que decir, Cristo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces ya eso iba contra la mentalidad de esta mistérica, órfica, oriental que se tenía. Entonces, para ellos lo más doloroso, lo más chocante, lo más pregnante en términos conceptuales del cristianismo era hablar de una resurrección de la carne. No porque fuera inverosímil, ahora nos entra la idea de leer naturalísticamente la incredulidad de los griegos cuando escucharon a Pablo en Atenas hablar de la resurrección de la carne, diciendo, no, no le creyeron porque es materialmente imposible. No, no es que no le creyeron porque fuera imposible, no le creyeron porque les parecía ridículo que el alma se volviera a su cuerpo original. Es esto lo que no les gustó, digamos. Ah, No es pa, que no lo mirá vos. creyeron, no les gustó, iba contra No. sus coordenadas conceptuales profundamente racionalistas y gnósticas, que son las que Pero justamente... ojo, Guille, Sí, porque en el último tiempo muchas personas van a negar que Jesús vino en carne, así viene, que y hay que son los hablar del anticristos. cuerpo. Y Va son a los resurgir anticristos. esta idea. No está, ya está, la Ya está, tenemos. Es la nunca filosofía murió. moderna. Tenés a Descartes, a Spinoza, a todos ellos. Son todos ellos gnósticos, todos ellos modernos. Como diría Borges, heresiarcas. Decía, y con eso te terminaba el relato. Pero bueno, la realidad es esa. Bueno, Borges mismo era uno de esos heresiarcas y gnósticos. Dicho sea de pasada para los que les gusta la narrativa. Pero bueno, la cuestión es esta. Estamos en un mundo que piensa otra cosa sobre el cuerpo, que lo mira con Exactamente. desprecio, que lo mira como algo que aprisiona el alma, como algo que no formaba parte del plan de Dios. Dios es un Dios espiritual y por espiritual entienden antimaterial. Y la Y verdad no es es que Dios así. diseñó este cosmos y este universo con su materialidad Material. también. Lo que hay ahora es un desorden y una pelea entre los elementos, digamos, entre lo espiritual y lo material, pero es producto del trastorno introducido por el pecado, no porque Dios no haya creado la materia, ni porque Dios vea mal nuestro cuerpo. Y ahora tenemos una religión que nos dice que incluso la sexualidad, los afectos, el querer formar una familia están mal. Tenemos que decirle francamente que desde el punto de vista bíblico, Dios diseñó también a la familia, y Dios diseñó a la sexualidad. Dios diseñó a Adán y a Eva, varón y hembra, para que tuvieran relaciones y se reprodujeran. De hecho, la orden fue, sean fecundos y multiplíquense. No les dijo, hagan un convento y honren a su naturaleza espiritual, dejando a su lado la baja naturaleza de la carne y de los deseos terrenales. No les dijo eso, les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Así que Vos fíjate cómo en el diseño de Dios, esta armonía integral, en donde el ser humano funcionaba todo perfecto y donde había una comunión hasta entre sus partes, ¿no? En su integralidad, y no había nada desajustado. El tema es que al llegar a este momento, en este pleno siglo XXI, en donde nosotros tenemos tanta corrupción que ha pasado por medio de nuestra naturaleza humana, que ahora nosotros tenemos unas falsas concepciones acerca del cuerpo y de la sexualidad, ¿sí? Por sí, eso, la mejor forma de educar sexual integral, la sexualidad integral en nuestros sí, niños, es bíblica, porque es la exacto. real, es la diseñada por Dios. Y una de las cosas que tenemos que volver al diseño de Dios, al diseño original, reconocer el cuerpo en su justa medida, porque ni es peyorativamente que el cuerpo es malo, ni que Dios lo diseñó malo, ni todo lo que dices, ni tampoco debe ser idolatrado, porque también Sí, me tenemos, quedó eso ahí en el disparador, pero digo, no, ya, sí, claro, la tenemos cultura una cultura fit, Instagram. Guille, claro. tenemos una cultura que No, idolatra no, no, la no. imagen Sí, y el pero cuerpo. Entonces, la idolatría es muy tramposa y es muy yoica. Acá vos que sos psicóloga vas a sacar chispas con esto. a Pero ver, cuando vos idolatrás, estás proyectando un montón de deseos y de representaciones. Entonces, cuando vos idolatrás tu cuerpo, es más probable, es mucho más probable que le hagas daño que si lo tratás con el afecto y con el cuidado que Dios manda.
no pasan con esas parejas medio que tienen relaciones un poquitito conflictivas, que se idealizan mutuamente, pero terminan matándose unos a otros, porque en un punto se dan cuenta de que todo eso era fantasmagoría y que no se corresponde con la realidad del otro. Entonces, bueno, lo mismo pasa con el cuerpo en esta cultura. Es una cultura que es la de la bulimia y la anorexia. Eso es Sí, de nuestro tiempo. Es de nuestro tiempo. No sucedía en el siglo XIV, XV, XVI. Por más que se hablaba de trato duro del cuerpo, no existían la bulimia y la anorexia. ¿Por qué existen ahora? O la vigorexia, ¿no? Esto de pasar 5 o 6 horas por día haciendo ejercicio un varón. Esto de vigorexia, así se lo llama. Tomarse todos esos caldos y esos polvitos y esos preparados y esas pastillitas mágicas que los van a hacer verse como fisicoculturistas de la noche a la mañana. Bueno, toda esa cosa que puede ser hasta suicida, ¿no? Los esteroides y demás, sí, 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 todo eso tiene que ver con el culto al cuerpo. Y es una manera sí. también distorsionada, y me había quedado pensando, pero digo, me parece que nos vamos a ir un poco para otro lado. Pero sí, Nos vamos, pero volvemos. ¿no? ¿Y qué hacemos? Nos vamos y Vamos y volvemos. volvemos, claro, por supuesto. Pasamos del gnosticismo, Porque del trato duro del cuerpo, a otra forma de trato duro del cuerpo, pero que lo transforma en un ídolo, y es verdad. tal cual. Y lo que yo veo es que cuando se prioriza por ahí un aspecto de la persona, del ser humano, se desvalora o se desvaloriza otro aspecto. Y por ahí Dios Ujú. los pensó en una conjunción equilibrada a todos, o sea, ninguno con su... O sea, nosotros tenemos una relación espiritual con Dios, pero nuestro cuerpo también debe tener una relación equilibrada con Dios, o sea, en lo que Sí, es, porque Dios lo necesita para vivir adentro nuestro, o sea, Dios lo creó para eso, lo diseñó para eso, y no debe ser nuestro cuerpo. De hecho, la Biblia habla de sí. si nuestra boca, que es parte de nuestro cuerpo, está contaminada porque alaba a Dios, pero por otro lado maldice o hace cosas malas con los prójimos, entonces es un lugar en donde Dios no se siente a gusto porque no puede salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente. Entonces, qué importante que es poner al cuerpo en el lugar justo, ¿no? En esta relación que Dios espera tener con nosotros. O sea, Sí, cuidarlo, quererlo, saber cómo tratarlo, sí, darle la nutrición necesaria, no autopercibirnos nada de lo que no somos, autopercibirnos como Dios nos percibe y equilibrado, tener claro la que sí. posibilidad de tener en esta vida una relación sana con nuestro cuerpo en la relación con Dios. Así que es una cosa bastante complicada, porque esta amistad con el cuerpo, esta Sí, cononía, te sí, muere, en algún momento se termina, ¿sí? Nosotros tenemos también que entender que hay algo que es propio de lo que es el envejecimiento y de pasar por ciertas etapas de la vida que las tenemos que ir aceptando. O sea, hay gente como también cristianos que sabiendo que nosotros tenemos la esperanza de vida eterna, como que pone muchas fichas en esta vida, ¿viste? Como que dice, ay, no, yo no me quiero morir, yo no quiero envejecer, como que tapa mm, todo lo que pueda ser signo de vejez, ¿viste? sí, No sí. dice su edad, no quiere cumplir años, me estoy sintiendo identificada. No, no ponen su fecha de nacimiento en las redes sociales, no, no. Y esto como que no llevarse bien con que uno va cumpliendo años, como que uno es como que tener conciencia de que esto se va a terminar. Pero si Ujú. bien el cristiano le molesta, tiene que haber una esperanza adentro de él mucho más grande que cualquier molestia que le pueda dar el cuerpo ahora, ¿no? Por Eh, supuesto. yo creo que a veces nosotros tendremos que llegar a lo que Pablo nos contó, ¿no? Esa experiencia de Pablo de él estaba contento con vivir, él disfrutaba de sus vidas y él usaba cada tiempo de su vida para hacer lo que Dios lo llamó y cumplir ese propósito para el cual fue escogido, pero también al mismo tiempo decía, bueno, si mañana me toca morir, vamos todavía, Sí, me voy con Dios, o sea, no tenía esa cosa de no, no quiero morir, ¿viste? sí, Estaba como en una relación justa. exacto, un equilibrio. Complicado, pero bueno, habría que tender Es un hacia eso, ¿no? equilibrio, es un Es equilibrio. un equilibrio. Estamos tenemos que tener en cuenta varios equilibrios. Ni culto al cuerpo, decíamos hoy, ni desprecio del cuerpo, sino un trato cuidadoso de ese envase. Es cierto que en un momento dado se va a romper el cántaro, como dice Eclesiastés en ese pasaje famoso del capítulo 12. Sí, en algún momento se va a romper el cántaro, pero eso no tiene que ser para vos un motivo para descuidarlo, o dejar que el cántaro se haga demasiado voluminoso, ni tampoco dejarlo venirse a menos, ¿no? Que lo toca una hierba y ya se deshace el cántaro, no. Sino un trato equilibrado, cuidadoso, cariñoso. Esto aparece cuando Pablo habla de la esposa.
Dice, ninguno trata su cuerpo así a lo bruto, sino que lo cuida, no sé, las mujeres le pondrán cremitas, le ponen algún ungüento, algún cosa, algún perfume. Ese es el trato, un trato cariñoso, cuidadoso, pero sin que sea un dios, por Un supuesto, culto, tampoco. exactamente. Bueno, y ahora, pleno, o sea, teniendo el Nuevo Testamento, me muero mañana. ¿Qué Sí. pasa con mi espíritu? ¿A dónde, qué va a pasar? ¿Entendés? Bueno, vamos a ver qué es lo que Sí. pasa cuando ya, qué es lo que nos dice la Biblia. Y hay una parábola muy conocida en la Biblia que muchos la desacreditan como información sobre lo que podría llegar a ser el plano espiritual y lo que vamos a vivir después. Pero no Sí. fue una parábola cualquiera, fue una parábola dicha por Jesús, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta qué es lo que me informó esta parábola, qué es lo que quería que supiéramos Jesús sobre el más allá. Esa parábola ha sido, se le ha tirado mucho a esa parábola, ¿eh? Porque es la formulación más clara y más tajante de la existencia de un castigo sempiterno para los desobedientes. Es ese el motivo. Por eso no Igual, les no es gustó. encabezado, claro, no es encabezado con el nombre parábola. No. O dice, una vez pasó que, entonces, hay hasta quien piensa que es una historia verídica. Así que atente a todas las lecturas que hay de esto porque son bastante fuertes. Lo cierto es que Jesús nos está revelando la existencia de dos lugares que son el destino último de las almas post-mortem. Un lugar de premio, consuelo y descanso, y un lugar de castigo y de juicio sempiternos, dolorosos, afrentosos y horribles. En los dos casos hay una conciencia plena de las almas de dónde están, de Bien, quiénes son y de quiénes perfecto. fueron. Todo esto que Bien, venimos un memoria. poco charlando, ¿no? Sí, sí, Claro, la memoria es la base de la identidad humana. Si yo pierdo la memoria hoy, exactamente, no sé quién soy, realmente no sé quién soy. Me exactamente. desconecto de mis actos pasados. Hay un tema incluso filosófico interesante ahí. La identidad y el papel de la memoria y las narrativas en la identidad son uno de los temas que ahora más se tratan, sobre todo en sociología y eso. Pero bueno, el punto es que estos dos personajes, este Lázaro y este rico opulento, este rico desvergonzado y sin sensibilidad, cada uno recibió un diferente destino post-mortem. Por eso es un pasaje muy atacado por algunos grupos religiosos a los que no les llega a cerrar el hecho de que Dios destine a un castigo eterno, doloroso, afrentoso y horripilante a las personas que se deciden a hacer el mal y que no se arrepienten de sus pecados. O sea, es por una cuestión que es del orden del querer y del aceptar, tiene que ver con lo volitivo, ¿no? Ya hablamos de que en general hay una primacía de la voluntad y del querer sobre el intelecto y los argumentos. En general Mm. hay gente a la que no le gusta que haya un castigo sempiterno, por eso ponen en duda la parábola de Lázaro y el rico, suponiendo Y que sea una también ponen parábola. en duda, yo he escuchado muchas personas que ponen en duda el tema de el infierno como un lugar eterno de condenación, ¿sí? O Claro. sea, dicen, sí, va a haber una destrucción de esa persona porque obvio hizo algo malo y no merece estar con Dios. Pero va a ser así, o sea, va a eliminar el alma va a ser eliminada y no va a sufrir más. Eso de que es un fuego eterno no es Claro, así. la teoría de la aniquilación, exacto. La teoría de la aniquilación del alma, que es Sí, bastante tomada por una herejía, sí, pero una es curioso porque el concepto de aniquilación ni siquiera tiene respaldo científico. No existe la aniquilación, ni bíblicamente ni científicamente. No hay nada que deje de existir de la noche a la mañana. La Biblia nunca habla de aniquilación, es un invento, digamos, pero es una mitología que es posible solo en los tiempos modernos. Igual que ahora se habla de activar espíritus y esas cosas, ¿no? Activar viene del lenguaje de la física moderna y todas esas cuestiones. Bueno, son lenguajes y son maneras de entender que no tienen ningún respaldo. Bíblicamente no se habla nunca de la extinción, como que alguien de ser pasa a no ser. De eso no se habla. exactamente. Siempre hay una continuidad y una perduración. Ahora, el tema es dónde va a ir a parar esa alma. Y ahí está Bien. lo doloroso y lo confrontativo para las conciencias humanas. Y en cuanto a lo que es vos recién hablabas de que hay un lugar como de consolación, de tranquilidad, y hay un lugar como de tormento. Bueno, en cuanto a lo que es el Mm. infierno como lugar de tormento, Sí, eh, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a ese lugar? ¿Para sí. quién fue diseñado? ¿Cómo es? Ajá.
¿Y dónde está? Exacto. O sea, si podemos saber dónde está en el sentido, no que me diga en el centro de la Tierra, pero sí que me Sí, digas claro, claro. si ese lugar, por ejemplo, va a seguir existiendo, viste que habla de del nuevo cielo, la nueva tierra, ¿dónde estaría? Algo Sí, más, contanos algo algo, más. un poquitito de topografía de la post-mortem. ¿Topografía? Claro, sí, vamos a... Mira, en Google Maps no aparece, ya te digo, en No. Rusia no está, descartalo, en Rusia no está. No, pues están esas teorías, no, no, además estaban los niños esos, de qué sé yo. Bueno, no importa. Bíblicamente te tengo que decir que siempre se relacionó el destino post-mortem de las almas con un lugar subterráneo. El Sheol mismo era conceptuado debajo de la tierra, como una morada genérica, genérica, sin distinción de Sí. buenos y malos. Entonces se habla de durmió con sus padres, se habla de Acab y se habla de Ezequías o de David. Siempre durmió con sus padres. Esto es una manera genérica de considerar que esas almas tienen un lugar y una destinación determinada bajo tierra. Eso es lo primero que se dice, lo primero. Bien, Es como el primer perfecto. vislumbre, nada más, sin hacer ninguna aclaración respecto de si va a ser un lugar de premio o de castigo, o de tormento, o de saciedad y de descanso. ¿Por qué Simplemente, no se habla de eso? ¿Porque no se sabía en ese momento? claro, hay una dosificación de la información, esto lo charlamos, estamos en la De la pedagogía, revelación, sí, sabemos, ya sé que lo claro, charlamos, pero sí, la pero revelación progresiva bíblica sí, nos va a ir contando de a poco bien cómo es esos lugares claro, después de la muerte, ¿no? Pero sí, 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 primeramente, en el Antiguo Testamento se empieza a hablar de Seol, ¿sí? Como sí. un lugar para todos aquellos muertos, buenos, malos, todos van a ir al Seol, ¿no? Como Ujú. debajo de la tierra significa Claro, Seol. y Bueno, Salomón ahora es muy sí, claro, claro, en Eclesiastés, por ejemplo, Salomón es muy claro respecto de que él no sabía si se iban para arriba, para abajo. O sea, hay como una incertidumbre porque Dios se guardaba, se reservaba toda esa información, porque no era el momento de liberar todo ese caudal de información. Todo eso llega sobre todo en el nuevo pacto. Más allá de que se habla de la resurrección de los justos y los injustos en Daniel, capítulo pero 2, sin saber que claro, había un lugar de castigo de premio, algo que sí, sí Dios les había informado en el Antiguo Testamento es que iba a haber un juicio, sí, sí. ¿sí? Entonces, por ejemplo, Salomón termina ¿Mm? diciendo, vos gozá del bien, hacé todo lo que te parezca, disfruta de la vida, pero bueno, sabés que en algún momento vas a tener Que que rendir cuentas. rendirle a Sí, Dios sí. de las cuentas. O sea que hay una idea de que va a haber un juicio y de que Dios va a tomar en cuenta ciertas actitudes con respecto, porque también sabemos que Dios al género humano le dejó todo lo que tiene que ver con los mandamientos, le dejó como mandatos morales y cosas que Ujú. Dios espera del hombre. Entonces, eso que Dios espera del hombre, el hombre sabe que en algún momento Dios se lo va a lo va a evaluar en base a eso. Exacto. A ver, ¿qué O pasó sea, acá? hay ciertas cuestiones y cierta información que sí le dio. Dios diseñó al hombre para estar en la tierra con ciertos mandatos, con ciertas cuestiones que les dijo cómo deben ser, ¿sí? Y dijo que en caso de no hacerlas, eso era considerado malo para Dios. ¿sí? Dios dice esto, si vos haces esto, está bien. Llega la muerte y vas a tener que rendir cuentas de todo. Y Ujú. después, la solución, o sea, no le dijo para dónde va a ir, va a ser el resultado por ahí, Claro, sí, tal cual. pero había bastante información sobre eso. No es que el hombre podía hacer lo que quería antes de que se supiera algo más sobre el infierno o el cielo o el paraíso. Había como ya una claridad de que Ujú. por algo me va a tomar en cuenta lo que hice bien y lo que hizo mal. No va a ser lo mismo. Y Sí, otra sí. cosa es que ellos podían sentir de forma progresiva la justicia de Dios. Como Dios decía, por ejemplo, los abomino, y la justicia de Dios, cuando uno reclamaba la justicia de Dios, es porque Dios iba a poner en un estamento diferente a las personas muertas que habían hecho tantas cosas injustas. Y por eso uno descansaba en la justicia de Dios, ¿no? ¿Qué pasa Exactamente. cuando Dios empieza a dar un poco más de información sobre el cielo y el infierno? ¿En qué momento específico se empieza a hablar de cielo o de paraíso y de infierno? ¿A Sí, partir del Nuevo Testamento? sí, hay una batahola, podría decirte, de revelaciones que son producto de lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que después ellos sentaron por escrito, ¿no? Que se refieren no solo a la vida de ultratumba, que es nuestro tema de hoy, sino a otros temas un poco periféricos que también fuimos tratando, que es la existencia de ángeles leales, de ángeles caídos, de la caída de Satanás. Todo eso se refiere de manera sumamente simbólica en el Antiguo Pacto, como en Ezequiel 28 e Isaías 14, por ejemplo.
Pero Son Jesús lo pasajes, dice claramente, lo dice dice, de manera explícita, sin Él símbolo. es el enemigo, Él es el acusador, entonces Él como que empieza a distinguir una figura que es que es Satanás, el diablo, el acusador, empieza a distinguir una figura que en principio sería la que le va a dar explicación a el tema de la tentación, porque también Sí, lo que sí, hace Jesús es mostrar cómo nuestras tendencias, si bien son pecaminosas, hay alguien que está buscando que nosotros hagamos el mal. Y ahí está el tema de la tentación. Y mostrando cómo que todo lo que Dios permite no significa que Dios lo haya provocado. Entonces, hay hacer una clara distinción que Dios no tienta, que Dios pone a prueba, pero Dios no tienta y no tienta jamás a nadie. Y en ese sentido está bueno como para distinguir que se empieza como a... Yo creo que a medida que se va configurando la identidad del enemigo de nuestras almas, se va como configurando también este espacio que fue diseñado para él, ¿no? sí, Vamos a sí. hablar de eso, porque nos va Sí, dando información sobre ciertos lugares, sobre cierta situación. sí, a Jesús, Jesús dice en una de sus parábolas que algunas personas van a ser enviadas al infierno preparado para el diablo y para sus ángeles, Ahí nos ¿no? está diciendo para quién fue preparado. Y no fue para nosotros, ¿eh? Pues la gente Ah, dice, bien. ¿cómo un Dios amoroso echa a la gente a un tormento interminable? En principio hay que decir eso. Dios no diseñó la gehenna, porque la palabra es esa. Vos vas a encontrar en tu traducción bíblica, sobre todo si es de las clásicas, vas a encontrar al infierno preparado. No, se refiere a la gehenna, y vamos por ahí a hablar un poquito de qué era eso, y Dale. qué Jesús usa como metáfora la gehenna. La gehenna era un valle, el valle de Ge y Nom, al sur de Jerusalén, donde pasaba un torrente que a veces tenía agua y a veces no. Se transformó en el vertedero, en el basurero municipal, diríamos hoy, de la ciudad de Jerusalén. Y como en esa época la gente consumía carne, hacía sus sacrificios y tiraba los huesos a ese lugar. En ese lugar, los huesos, para que no se terminaran de echar a perder y de podrir, los quemaban. Entonces, entre los que se quemaban del todo y los que se quemaban a medias, había una mezcla de combustión y de putrefacción constante. Por eso el valle de Geinom, donde además uno de los reyes israelitas sacrificó a su hijo. Por eso esa nota de infamia que queda asociada al valle de Gehenna, como se lo llama en el Nuevo Testamento, el valle de Geinom. Es un lugar que está marcado por la infamia, por los gusanos y por la permanente combustión de los cuerpos, en este caso de lo que tiraba la gente, ¿no? También ahí rondaban los perros, la gente no tenía perros como mascota. También por eso la palabra perro tiene connotaciones tan feas en la mayoría de los textos bíblicos. Creo que salvo en uno o dos textos, siempre perro está mal en la Biblia. Siempre es algo malo, algo despreciable. Digamos, era un lugar lúgubre, era un lugar asociado a las peores sensaciones, y Jesús se refiere al valle de Geinom, a la Gehenna, justamente como una metáfora de algo que está por venir en el futuro, que es algo que después en el Apocalipsis se va a mencionar como el lago de fuego. Así que no va a ser un lugar bajo tierra, no va a ser infernus, ¿no? Como se dice en latín, sino que va a estar en el nivel cero. Los cuerpos de los que se rebelaron contra Dios, decía Isaías capítulo 66, van a estar afuera de la ciudad pudriéndose por los siglos de los siglos. Esta ya es una revelación que viene del Antiguo Testamento, pero que Jesús enfatiza eso cuando dice Gehenna. Ahí conviene leer más las versiones más modernosas de la Biblia, leer el NBI, no sé, Nueva Traducción Viviente, la Biblia textual, esas Biblias que son más textuales en cuanto a esto, porque no se refería a un lugar bajo tierra, sino en el nivel cero. En ese lugar van a ser echados el diablo y sus ángeles, y también todos aquellos que por no haberse vuelto a la fe de Jesús y no haberse arrepentido de sus pecados, se habrán asociado en el tiempo de ser juzgados, se habrán asociado a la obra de Satanás y de sus ángeles, no aceptando a Dios. Así que son socios de Satanás, son parte de su reino. Les gusta reconocerse así o no, en el último tiempo van a ser juzgados, y aún ellos van a admitir que fueron parte de ese reino de las tinieblas y de su grado, tristemente para ellos. Escúchame, Guille, con respecto al infierno, entonces, viste que vos me estás hablando que es un lugar de tormento diseñado para Satanás y para sus ángeles, ¿no? Los que lo Exactamente. siguieron. Y después para todas las personas que a través de toda la historia humana hayan tomado la decisión de ser enemigos de Dios, ¿no? Te hago una consulta. Sí, Ya las personas que mueren ahora, sí, suponer, son malas, ¿van sí, al infierno o todavía no se claro. inauguró? No, no se inauguró el lago de fuego.
Y el Está mismo cerrado. Satanás, O sea que las personas zafan si mueren ahora. no, van a un lugar donde van a sufrir ya de entrada, como este rico opulento, ¿no? De la parábola, que va a un lugar donde decía, por favor, que venga, moje su dedo con la lengua y me toque porque me estoy quemando, no la estoy pasando para nada bien. Ya el alma del malvado, cuando se separa de su cuerpo, va a parar a un lugar de tormento, aunque no haya Bien, pasado todavía por el juicio del trono blanco, que es un acontecimiento escatológico, es decir, previsto para el futuro del mundo. Todavía no pasó el juicio del trono blanco, pero ya la persona fue juzgada por Dios. Ya hubo un juicio previo, digamos así, pero que va a ser confirmado una vez que la persona resucita y vuelve a su cuerpo en el juicio del trono blanco, y ahí sí es condenada, sentenciada al lago de fuego. Entonces, es un bien. hecho que hay que mantener separado, pero al mismo tiempo hay que entender que no es que el que se muere habiendo sido malo va al mismo lugar que los buenos y recién al final, cuando resucitan, son destinados al cielo o al infierno, sino que ya hay una destinación diferente, y eso es lo que Jesús dice cuando habla de Lázaro y el rico. Bien, está bueno. Y entonces, ahora la pregunta asociada a eso es, ¿qué pasa si se muere una persona buena? ¿Ya va directamente al paraíso? ¿Cómo es? ¿O qué es esto del paraíso o el otro Sí, lugar? sí, sí, ¿A sí. dónde va la persona buena cuando Jesús usa muere? la palabra paraíso. Jesús usa la palabra paraíso para referirse a un personaje ilustre, a un personaje señaladísimo por sus virtudes durante su paso por este mundo, ¿no? Al ladrón que fue colgado al lado de él, Jesús le dice, yo te aseguro que hoy vas a estar conmigo en el paraíso, porque este hombre se arrepintió, se avergonzó de haber hecho lo que hizo, y le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, le decía a uno que estaba siendo colgado infamemente junto a él. O sea, mirá el O sea, grado de que fe que tenía creía, este delincuente. exactamente, creía que él era el Mesías esperado, o sea, tenía plena convicción de eso. Absoluta convicción de que Así, el que estaba siendo juzgado no solo era inocente y no era responsable de ir a parar al patíbulo, a la cruz, que era el peor lugar al que se podía ir en la sociedad de ese tiempo, sino que además reconoció que era el Mesías y que y estaba que lo podía muriendo, salvar de ir que al era un peor lugar, redentor, que era un que Mesías había un más redentor que allá. estaba O muriendo sea, por él. O sea, claro. es sensacional, la Es verdad. paradigmático, El este personaje espíritu le habló a este hombre, ¿no? nos da muchísima información, Sí, porque no sí, era sí, una sí. persona malvada que no conocía nada, era una persona que conocía sobre aspectos de la venida del Mesías, Que se que lo reveló Dios, no conocía, sabemos cómo, es un gran misterio. ¿Cómo bueno, supo pero todo conocía eso el porque al ladrón de decir, la izquierda? ¿Cómo? No, no lo sabemos. sí, pero Pero que bueno, él lo supo. Sí, lo acepta como salvador. Para mí que sí, porque culturalmente lo conocía, era como algo que sí, tendría alguna culturalmente sabía que se referencia de venía, él, no sé claro, si de pero no Jesús, sabemos, pero no por ahí no, sabemos. no es que decía eso, pero para mí sí sabía que se esperaba un Mesías, que el Sí, eso Mesías sí. podía, claro, el tema del reino de establecido, de que por ahí el reino en ese momento a nivel cultural se creía que iba a ser un reino terrenal, por Claro, ahí fueron está la muchos expectativa desilusionados profética ahí. frustrada de más de uno. Algunos dicen, hasta especulando un poco, empujando un poquito la especulación al límite, dicen si Judas Iscariote no habría entregado a Jesús para precipitar su manifestación como rey de Israel. Es mucho decir, es mucho decir. Pero bueno, la cuestión es que no hay que descontar entre los factores que hicieron que a Jesús lo crucificaran esa desazón y esa frustración de ese anhelo nacional. Hoy hablábamos de lo asesino que es el idólatra. Bueno, Sí, a Jesús le dijeron Hosana al hijo de David y a la semana siguiente decían crucifícale, crucifícale. sí. Entonces este hombre probablemente, es probable, es una ultra especulación nuestra, y acá me hago cargo, digo, Mm. probablemente estaba entre los que sabían que este hombre había sido aclamado, quizás estuvo entre los que lo aclamaron, no sabemos bien cómo fue la cosa, pero a sus oídos llegó lo de que tenía que venir un Mesías, que ese Mesías tenía que morir y que ese Mesías en un momento futuro escatológico instalaría el Y él reino de venía. Dios sobre la tierra. Pero lo que sí es a este hombre al que Jesús le habla y le cita la palabra paraíso. Entonces está hablando de un estado post-mortem cuando todavía no tuvo lugar la resurrección de la carne, pero va a ser un lugar de reposo, de descanso y de goce, un lugar de felicidad. Y esto se lo estaba prometiendo, como te digo, a un personaje ilustre, no a un ladrón que había sido justamente condenado, porque él mismo lo admite, a la cruz, a la crucifixión, al Un patíbulo. ladrón arrepentido.
no cualquier ladrón. pero arrepentido. Ahí está la señal, exacto. Esa es la clave. Jesús Bueno, pero muere por los entonces, pecadores, pero no por todos los pecadores, sino por los pecadores que se arrepienten. arrepentido, exactamente. Ahí vamos a hacer una distinción de Sí, agua, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, muere el ladrón arrepentido y Jesús le promete estar en el paraíso. Entonces, este paraíso sería como el espacio para esperar de los santos, de los justos, de los que han creído en Jesucristo, Ujú. hasta el juicio del trono blanco, en donde ya va a tener su cuerpo resucitado, ¿no? O sea, es el espíritu el que está en el paraíso. Claro, es como una sala de espera, digamos. Bien. Tanto los malos que van al Hades, así le dice Jesús que va al rico, que hablábamos hoy, va al Hades. Hades era la morada de los muertos, pero era un lugar triste y lúgubre. La palabra Hades la conocemos por el relato de la Odisea, del descenso de Odiseo, o sea, de Ulises, baja al Hades y se encuentra ahí con varios héroes que le dicen, esto es horrible, cuando vengas acá vas a ver lo feo que es esto. Bueno, esa es la palabra que usa Jesús. Hades es un lugar de espera feo. Después hay un lugar de espera lindo, que es el de los santos piadosos, Y en justos, realidad y de las víctimas del es sistema un también. lugar en donde todavía el cuerpo y el alma no están juntos. La Exactamente, reunión del cuerpo con el alma, o sea, la resurrección, en donde se vuelve a unir el cuerpo y el espíritu, ese es el momento en donde después de eso se produce el juicio del gran exactamente, trono blanco, donde se dividen las aguas. De los exacto. cabritos de las ovejas se divide el tema de quién va para el cielo y quién va para el infierno, ¿no? Que, o sea, Exacto, tal cual. una vez que pase el juicio, vamos a ir con lo que nos dice la Biblia, ¿no? Juicio trono blanco, Sí, ahí sí, hay separación. ¿Qué es lo que pasaría con la gente que es creyente, con la gente que es cristiana, con la gente que ama a Cristo y con la que lo aceptó? ¿Y qué es lo que pasaría con la gente que no, que lo rechazó? ¿Cómo sí, sería después del juicio trono blanco? sí, usando una metáfora actual, diríamos que van a pasarnos la película de todas nuestras vidas delante de todo el mundo. Y cuando hablamos de película, hablamos de pensamientos, intenciones, sentimientos y todo. Todo va a pasar, y delante de todos. Bíblicamente se usa una metáfora del mundo analógico y se dice que se van a abrir los libros, y el libro de la vida, y el libro de la vida del Cordero. Entonces ahí van a estar las obras de cada uno de nosotros. Nuestra fe o falta de fe, todo lo que hayamos hecho, todo va a estar ahí. Pero bueno, en principio hay que decir que el juicio del gran trono blanco no incumbe ni abarca a los que hayamos creído en Jesús. Este juicio del gran trono blanco abarca a toda la humanidad menos a nosotros. Esa O es una sea que va a salvedad haber, interesante para hacer también en principio. bien, bien. Va a haber entonces, o sea, si en ese momento no se nos enjuició y no se abrió para nosotros el libro de nuestras obras, ¿qué juicio, tuvimos un juicio previo, Guille? Claro, claro, los cristianos tenemos un juicio aparte, que es el juicio del tribunal de Cristo. No aparece el anciano de días, que la mayoría interpretamos que se refiere a Dios el Padre, sino que va a ser un juicio donde el que va a estar sentado en el tribunal va a ser Jesucristo, que va a evaluar nuestras acciones y omisiones mientras estuvimos en la carne o en el cuerpo, como dice el apóstol también. Bien. Entonces, tu Y actuación, tus nuestras obras omisiones, malas, claro, dónde van a estar? ¿Van a estar escritas también nuestras obras malas en algún libro? nuestros pecados ocultos sí van a estar. Nuestras Opa. intencionalidades pérfidas también van a estar. Porque que seas cristiano, viste que dice, la obra de algunos se va a quemar y ellos van a ser salvos como por fuego, dice en otra parte, ¿no? Sí, Cuando habla sí, de cómo desarrollar lo que los cristianos evangélicos llamamos el ministerio, ¿no? La tarea, la misión que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. exactamente. Que Entonces, algunos si dicen que metiste mucho construyen humanismo, hojarasca y claro, se va a humanismo, desintegrar todo. psicología, humanismo, filosofía, los que meten eso, sepan que cuando venga el fuego se lo va a consumir. Ahora, si vos pusiste conceptos, ideas, fragmentos y pasajes de la Biblia, eso es oro o plata o piedras preciosas. Es material precioso que va a pasar el desafío del fuego de la prueba final que va a ser el juicio del tribunal de Cristo. Entonces, todo va a ser evaluado. Lo que hiciste, lo que dejaste de hacer, lo que dejaste para otro momento, lo que dijiste dentro de 10 años, lo que pensaste otros mejor preparados o más talentosos que yo lo van a hacer mejor, todo eso va a ser llamado. Y también lo que hayas hecho por motivaciones equivocadas van a ser puestas a luz, porque es un juicio en el que no va a resultar la condenación de nadie, el juicio de los cristianos, del tribunal de Cristo. Sí, sí, sí. Los cristianos pensamos que va a ser después del rapto de la iglesia, porque somos pretribulacionistas. Pero la verdad es que ahí vamos a ser llamados a cuentas por todo lo que hayamos hecho y por las motivaciones por las que lo hicimos.
Entonces no va a ser nadie condenado, pero sí, ojo que va a haber honra y deshonra. Va a haber coronas de diferentes brillos, ropas, cuerpos de diferentes grados de esplendor en función de lo que se haya hecho mientras estuvo en la tierra. Entonces, ¿alguno va a salir con la cola entre las patas del juicio? Sí, sí. Alguno va a decir, bueno, a este le vamos a dar un barrio privado allá afuera, un poquito lejos, casi en las orillas de la Nueva Jerusalén, porque no hizo todo lo que debería haber hecho. Entonces, bueno, a tener en O cuenta sea, eso, porque por ahí nos sale el mito igualitario, ¿no? Que todos vamos a recibir el mismo premio, que todos vamos no. a ser iguales, que en todos estuvo Cristo. No, 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 no. Va a haber repercusiones de lo que hiciste o dejaste de hacer mientras estuviste en el cuerpo para la gloria de Dios. El galardón va a ser diferenciado según las obras que hayamos hecho en esta tierra para Dios, ¿no? Entonces, está bueno porque eso motiva a los cristianos, no sé, a mí que yo soy súper competente por las notas, ¿viste? La competición me agarra, Sí, motiva a los cristianos a no solamente, como dice Pablo, ¿viste? A sí, correr la carrera de tal forma que la ganemos, o sea, correr como sí. locos. No corras para salir segundo porque, No, olvídate. y más que nada, no para ser el segundo, sino sé que voy a ganar en esta carrera, pues si soy cristiana, me voy a ir al juicio con el Tribunal de Cristo, ¿no? Y no voy a ir al juicio del trono blanco. Entonces uno ya tiene como una satisfacción personal de decir, buenísimo, sé lo que me espera, va a estar bueno. Pero motivarte a hacer un montón de cosas copadas para Dios, porque el galardón y el reconocimiento de Dios, la evaluación de Dios va a venir con premio más copado. Y qué Exacto. mejor, aparte yo lo que tengo interpretado, según lo que dice la Biblia, y lo que a mí me parece como una expectativa y que me motiva muchísimo, es la cercanía de la presencia de Dios. Las personas que vivan para Cristo una vida hermosa en esta tierra, una vida totalmente consagrada a Dios, van a tener mayor proximidad con la presencia de Dios. Y si bien la presencia de Dios está hoy también aquí y está en todo lugar, es distinta el tipo de intimidad que vamos a tener a mayor cercanía con la presencia de Dios. Y yo eso es lo que anhelo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí esas parábolas, o sea, esa metáfora que dice, los pondré como columnas en el templo, Uy, entonces sí, vos qué decís, bueno. Sí, sí, sí. ¿qué? ¿Me voy a quedar quieto así? No, sino que vas a estar muy cerca, pero muy En el cerca de Dios, templo, sí, como total. columna, ¿viste? Vas a estar ahí, cerquita de él, en lo más cercano de... Entonces eso es lo que a mí me motiva. Cada uno búsquense la motivación necesaria a Mm, través de la lectura bíblica como para decir, yo quiero eso para mí. Porque uno, por ejemplo, yo leo Apocalipsis y veo mucho lo que nos va a dar de premio, ¿no? sí. Entonces dice, la piedrecita blanca con tu nombre Uh, escrito en la frente, el nombre de tu Dios, cosas así, que serás columna en mi templo, la corona, eh, el poder comer del libro comer del fruto del árbol de la vida el fruto también. del árbol de la vida. Bueno, todas estas cosas que Dios promete son en el momento que nos va a dar el premio, esos son los premios, ¿no? Como para que uno los pueda visualizar, ¿no? Pero de ahí a qué grado de significancia tengan, yo no lo sé discernir, pero sí yo leo entre líneas que va a haber una proximidad con la presencia de Dios que va a estar interesante. Ahí yo por eso me estoy jugando todo. Sí, Y por total. eso, bueno, sigo esta carrera corriendo como para agarrar lo mejor, no Ujú. lo último. Yo quiero Sí, todos esos exacto. premios que me dicen Apocalipsis 9, bueno, en Apocalipsis que tiene para aquellos que están hasta el final, a los que resistan hasta el final. Así que bueno, Exactamente. tenemos entonces el Tribunal de Cristo, Ujú. galardón según lo que hayan hecho en la tierra cristianamente, todas las obras, que también ahí una vez hablamos de que la fe no es sin obras, en el sentido de que nosotros sabemos que nos vamos a salvar por fe, pero todo lo que hagamos acá va a ser recompensado por Dios, o sea, tiene un espacio de recompensa. Entonces hay una motivación de las obras, no para salvarnos, sí Sí, para tal cual. esa proximidad y el galardón, para mí que tiene por ahí, por ese lado. Eh, y bueno, tenemos el juicio de trono blanco, la posibilidad de no pasar entonces al juicio del trono, ahí se termina. Entonces el juicio del Tribunal de Cristo, perdón, el juicio del Tribunal de Cristo es nuestro final juicio. ¿Qué vamos a hacer después del juicio del Tribunal de Cristo? ¿Nosotros vamos a estar en el juicio del trono blanco o no? No, ¿Presenciándolo? a lo sumo como jueces. A lo sumo como jueces.
se le dice a los apóstoles que van a juzgar a las 12 tribus de Israel sentados sobre 12 tronos. Probablemente sea una atribución específica solo de los apóstoles de Jesús, Sí, pero no sabemos. De los cristianos se dice que van a ser un pueblo y un reino de sacerdotes y que van a reinar con Jesucristo durante 1000 años. O sea, eso ya post establecimiento sobre la tierra del reino de Cristo, el reino milenial. Entonces ya vamos a tener funciones de magistrados y de gobernantes en aquel tiempo. Después no está dicho si vamos a cumplir un papel o simplemente vamos a ser observadores, espectadores de lo que tenga lugar ahí en el juicio del trono blanco, post milenio y antes de que Dios establezca sobre la tierra el estado eterno. Pero bueno, esos son misterios, digamos, no sabemos bien qué papel vamos a tener bien, ahí. pero más o menos Sí, cronológicamente como para poder ordenarlo en nuestra cabeza. claro, Tribunal de Cristo, milenio, exacto. Juicio juicio del del trono trono blanco, blanco, estado eterno. inauguración, o sea, ahí es donde el infierno se inauguraría, porque después del juicio del Claro. trono blanco, ¿no? Eh, Inauguración no, inauguración por los seres humanos. Claro, porque esto es una ¿Quién es? curiosidad profética de primer orden y no solemos tenerla en cuenta. A El ver, lago de fuego es inaugurado por la bestia y el falso profeta antes del milenio. sí, Es que son los insólito, porque, primeros. claro, porque Satanás es atado por 1000 años. Durante el milenio es atado Satanás, no es echado al Sí, infierno. Así que, curiosamente, son dos seres humanos, la bestia, el anticristo y el falso profeta, quienes son los pioneros en ir a parar al lago de fuego. Así que, bueno, esa es una curiosidad que por ahí decimos, ¿cómo puede ser esto? Bueno, está en la Biblia eso. Así que, bueno, tenerlo en cuenta también para, a la hora que hacemos interpretaciones, siempre hay cosas que se salen un poco del parámetro que uno se forma en su cabeza. Bueno, este es un caso, a mí por lo menos me parece súper sorprendente. bien. Bueno, ellos van a estar inaugurando el infierno después de los 1000 años, el juicio, entonces ahí sí, Satanás va al infierno, ¿sí? Después Y de la engañar a toda muerte. esa gente. Y Y la la muerte. muerte. Así que Exacto. tenemos ahí varios integrantes, ¿sí? Sí, sí. Ya inauguramos el infierno. Y los seres humanos recién después del juicio del trono blanco. Aquellos cuyos Sería, nombres no están en el libro de la vida van a parar al lago de fuego por sus pecados. Que se entienda esto, no es por su predestinación, sino no, por sí, sí, sus pecados. Cada uno va a ser echado al infierno por sus pecados, por lo que haya hecho mal de manera consciente y voluntaria. Nadie va a ser enviado al infierno por el pecado original, sino por los pecados que haya cometido de manera consciente y voluntaria. Entonces, estos van a ser los que van a ser lanzados al estanque de fuego y azufre que arde, según la Escritura, por los siglos de los siglos. Y si lo dice la Biblia, por más que a alguna parte de mi humanidad no le guste, hay que aceptarlo como real. exactamente. Estamos hablando que nuestro mayor, o sea, nuestra mayor autoridad es lo que dice la Biblia. Por eso nosotros todo lo que estamos acá mencionando, más allá de que nos guste o no, a nosotros dos Sí, también. Nosotros sí, sí, somos sí, sí. bíblicos, o sea, si la Biblia lo dice, es lo que va a pasar para nosotros. El tema, ustedes más allá de eso, sepan que nosotros en eso nos basamos. La Biblia es nuestra mayor autoridad en cuanto a lo que estamos hablando. Ujú. Más allá de que a veces a nosotros personalmente nos puede pasar de que no nos guste O no lo que nos está cerra, dentro, ¿viste cómo es? o Esto que dijimos, tal que los cual, primeros en ir al lago de fuego van a ser dos seres humanos, la bestia y el falso profeta. Y bueno, pero es lo que está escrito, así que a creerlo. exactamente. Y bueno, y después por último tenemos el tema de la nueva tierra y los nuevos cielos. Eso, ¿qué pasa? O sea, se va a eliminar lo que es esta tierra conocida como hasta ahora, Dios la va a... ahí va a haber aniquilación. No, aniquilación no. ¿Cómo se diría? Va a haber Claro, una hay una eliminación. viste que se habla de una transfiguración, un cambio de naturaleza dentro de lo mismo, digamos. Así como nuestros cuerpos mortales van a ser revestidos de inmortalidad, como dice Pablo, van a ser glorificados, van a adquirir algunas propiedades y algunas cualidades que hoy mencionamos que Adán y Eva no tenían, como esto de poder atravesar grandes distancias en muy poco tiempo, o de atravesar espacios sólidos. Varias leyes de Newton van a quebrantarse si nosotros lo decidimos así en nuestra humanidad futura, restaurada y resucitada, digamos. Ya estamos hablando de un espacio post-histórico, ¿no? Bueno, en ese momento va a haber como algunas facultades diferentes que vamos a tener los seres humanos, ya con el cuerpo. Y la naturaleza va a pasar más o menos lo mismo, va a ser una naturaleza transformada y transfigurada. En el milenio vamos a tener como un retroceso al estado edénico de toda la creación.
donde va a haber una fecundidad absoluta, no va a haber espinas ni cardos, no va a haber insectos que molesten la existencia, no va a haber plagas, pestes ni enfermedades, ni probablemente, aunque esto no lo tengo tan claro, vaya a haber muerte durante los 1000 años. Esto es una posibilidad. No queda tan claro, porque no se dice que la muerte vaya a estar atada, si Satanás va a estar atada. Entonces, lo que sí sabemos es que va a ser como un retorno al estado edénico de la creación. Ahora, en el cielo nuevo y tierra nueva, después del gran juicio del trono blanco, va a haber una transformación cósmica. Es muy probable que la configuración misma de los astros sea diferente, porque el gran juicio del trono blanco transcurre en la presencia de Dios el Padre. Y ante Dios el Padre, y su trono, y su imagen, y su rostro, los cielos y la tierra son aniquilados. Ahí sí que cabe la palabra aniquilación, por lo menos metafóricamente. El cielo se enrolla como un pergamino, deja de existir todo el firmamento, todos esos espacios, todas esas nebulosas, esas galaxias, dejan de existir hasta que se pronuncia la palabra del juicio de Dios y se inaugura recién después un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Qué dimensiones van a tener? Ni nos imaginamos. No nos imaginamos. No. Podemos fantasear, quizás sea una Tierra del tamaño de Júpiter, quizás haya un Sol o varios soles, no tenemos ni idea. Ahí da para el Pero sí vuelo poético, sabemos, si querés, porque no claro, sabemos nada de cómo va a ser. pero sí sabemos que la humanidad que en ese momento esté ahí va a tener la posibilidad de tener eternidad nuevamente, ¿no? En Exactamente. su cuerpo transfigurado, a lo que esté con las condiciones para habitar en esa nueva tierra con otro tipo de situación y por ahí no tiene oxígeno, por ahí no tiene las mismas No leyes que sabemos estábamos cuánto, hablando, sí, sí, sí. pero sí Gravedad, sabemos que no sabemos. cuerpo transfigurado con espíritu y eternidad, o sea, recuperamos algo que era del diseño original, que es la eternidad, ¿no? Ahí va a ser por Absolutamente. siempre con nuestro Mm, Señor. No sabemos qué es lo que va a pasar después, pero sí que recuperamos la posibilidad de que cuerpo y espíritu vuelvan a tener esa cononía, esa amistad, esa armonía y la eternidad nuevamente. Así que bueno, hasta ujú. acá sería el programa de hoy. Hemos cerrado hasta lo último de lo que se puede llegar a saber Sí, sí, sí. humanamente. Hemos tirado ahí como lo que pensamos. Pero bueno, se cierra este programa y le vamos a dar continuidad la semana que viene a otro tema. Bueno, nos despedimos y les agradecemos mucho haber estado. Cualquier duda o si quieren que ampliemos algún tema en los comentarios para que nosotros podamos desarrollar más sobre lo que haya quedado por ahí no tan claro. ¿No, Guille? Absolutamente. Y nos encontramos. Saludo a todos los cristianos prosumidores del canal de Nancy y a nuestros amigos también de Guillermo Álamo Teología y Reflexión. Y nos encontramos, Dios mediante, entonces, el próximo sábado, o bueno, desde que se Cuando suba. usted lo vea. Exactamente, cuando esté subido el video. Bendiciones. Chao. Chao.